Vamos a ir ganando un poco de tiempo, con la jóvenes. fórmula se ha obtenido Voy a... el de 0,9 en corriente. ¿Dónde está? En el grupo de Multiplicando por la WhatsApp, no de cantidad WhatsApp, sino en el grupo del los chat, transformadores, que son 11, voy se llega a a tener 9,6. enviarles un documento, Se realiza ¿ya? lo propio Es con los demás justamente la norma, la transformadores. IS 60909, Tenemos la que potencia es de 30 una kilowatt. norma que nos kVA, permite realizar se multiplica por el factor de el disponibilidad cálculo de de carga, la y se corriente divide de entre la raíz cuadrada cortocircuito de 3 para por el voltaje sistemas y el trifásicos poder equilibrados y factor de 1.0. desequilibrados, ¿ya? Y como es solo Entonces, 1, esta norma, tenemos en carga total de lo bueno es que está en 1,0 español. amperes. Se realiza Entonces, lo mismo para obviamente, el para transformador ganar un poco de tiempo, necesito que entre 70 ustedes y 100 le kilovoltamperios. den una Y lectura a la tenemos misma, los vean qué transformadores trifásicos una información es cantidad la de que entrega 50 esta transformadores normativa, y una corriente y total conmigo vamos a hacer ya un de repaso general, porque 90,5. ahí está la teoría, ¿no? Para Ahí los está la transformadores teoría monofásicos se y realizó eso de lo manera los vamos cálculos de a la corriente complementar para justamente con los otra transformadores de información 25, adicional que 50, obviamente yo 75 y 100 kilovoltamperios, proporcionar, dando un total de ¿ya? los transformadores de Entonces, 20 y una corriente a ver total dónde de está. 75,3 amperios. La corriente total del alimentador bispinal se llega a tener de 165,9 amperios. Ahora se van a realizar los cálculos para el alimentador KD. Esta norma, Se bueno, realiza lo mismo, se han casi, separado los transformadores no es que sea trifásicos, los difícil de transformadores poderla tener monofásicos. en español. Los El cálculos problema son es los mismos tenerla respectivamente con de la una fórmula traducción que ya se ha apropiada, mencionado. Y tenemos ¿ya? una Entonces, total de de las los que yo he transformadores podido trifásicos de encontrar, 95 creo y que está nomás una corriente bastante total de bien, 144,3. porque esta norma ha Para los sido aplicada transformadores monofásicos para Bogotá, se ha Colombia. tomado en cuenta una Entonces, cantidad de 10 y una para corriente evitar de total que de ustedes 23,3 estén amperios. sufriendo Y teniendo con el el total tema de la en el alimentador traducción y KD todo ello, una ¿no? O corriente hacer de una lectura 167,6 de un amperios. texto en inglés. Para realizar el Se traspaso los de carga, voy a, bueno, se espero que ya considera lo a los hayan podido transformadores a abrir. los que se van a Y realizar quiero que vayan el traspaso de carga, revisando la cual la misma, hemos encontrado ¿ya? transformadores en trifásico de Porque 25, 30, 50, el 75, cálculo, 100, 50, hay 250, algunos 300, aspectos que 400, quiero que ustedes 450, vean. 500 y 700 ¿Por qué? Porque kilovoltamperios. Para realizar los cálculos los respectivos softwares se que se utilizó la ocupan de misma realizar fórmula el cálculo de de la cortocircuitos corriente, lo hacen bajo esta multiplicando norma, por la cantidad ¿ya? que se tiene de los Difícilmente van a transformadores poder de encontrar la respectivo norma valor de IS, potencia, por se ha ejemplo, obtenido el 2016, total 2019 de la corriente. en español, Entonces, se ha ¿ya? tenido Entonces, esta es una norma un un poquito total de más antigua, 76 pero el transformadores trifásicos, 95% de dándonos la un actual valor de norma es la 200,8 misma, amperios. ¿ya? Cambian Para los algunos transformadores monofásicos, gráficos, en el cual se han aumentan encontrado, algunos son conceptos, de 25, aumentan 50, algunos 75, ejercicios, 100 y pero más allá de eso, jóvenes, 27,5 kVA, no hay una gran que está modificación, ¿ya? respectivamente con la fórmula Por favor, correspondiente a los confírmenme en el transformadores chat que han podido monofásicos. abrirlo, Se han ya que realizado no los los puedo cálculos y escuchar. multiplicado por la cantidad, se ha obtenido un total de la cantidad de transformadores de 29 y una total de corriente de 97,1 amperios. La corriente total para el traspaso de los alimentadores es de Ok, 305,1. gracias Juan, El conductor Belén, aluminio de 336 Javier, 4 Nelson. MCM Perfecto. tiene una Entonces, capacidad de corriente de 514. a ver Entonces se unos, puede realizar tranquilamente el vamos a ver traspaso de cuántas carga hojas es. entre ambos alimentadores. Mm, Para realizar la secuencia del funcionamiento se tiene a las fallas temporales. Para la falla temporal necesitamos que éstas tengan 4 aperturas y 3 reconexiones. Y para el cual aquí se puede observar que el reconectador mm, 01 se abre y luego el reconector se cierra. Entonces, consultando en sí que
que siga existiendo la falla. Entonces, si sigue Alan, existiendo la falla, entonces, bueno, el reconectador sigue abriendo y luego vuelve a cerrar para verificar si se ha perdido la falla. bueno, Entonces, son lo que se realiza a 65 la hojas repetición es de 4 aperturas y 3 y reconexiones. Tenemos acá las 4 aperturas y las 3 veamos de reconexiones poder en la falla temporal. completar esta lectura. Para No es las fallas necesario permanentes que se se está aprendan tomando de dos memoria, criterios. ¿no? Uno que puede Veamos ser así por de forma un poco una superficial de la corriente información que contiene, de qué es cortocircuito, lo que que si esta calcula, puede ser ¿no? mayor. Entonces, Para que esta esta se abre, información nos sirva de base para luego el ver reconectador 01 otra se información abre, adicional, ¿ya? el Al reconectador final, 02 se acá cierra, está entonces ya se absolutamente empieza todo el y al ser dicho reconectador. la norma no Pero se si este cuestiona aún sigue, y entonces por lo tanto se vuelve todo lo que esté a la enmarcado normalidad, ¿no? nos va, Si esta norma sí ya se ha nos va a solucionado el ayudar en fallo. este caso a poder Para el entender caso la del teoría voltaje, que yo les voy a dar, ¿ya? Pero es obviamente se esa realiza, teoría está en bueno, con los función a siguientes eso. parámetros, ¿Ya? Tampoco que no les voy a si el dar cosas voltaje que de tal forma que les dé bueno, es mayor algo a diferente a lo que establece una 0,5 el norma voltaje nominal internacional, ¿ya? y que este Pero sea nosotros ya lo menor tenemos que ver a 0, bueno, a desde otro punto 1,05 de por el vista voltaje y nominal. más aplicado, digamos, a Entonces, nuestro medio. el reconectador 01 se Sí, sí, vuelve creo que podemos abierto, alcanzar en unos luego el 45 reconectador minutos 02 pasa a haciendo, ser digamos, cerrado una y lectura igual se vuelve a consultar para realizar la eh, apertura del reconectador bastante rápida, 01, ¿no? bueno, del reconectador 02 y volverlo a hacer al Ok, reconectador 01. entonces son las 19:15, a las Y acá 18 podemos horas observar la vamos secuencia que a, se puede llegar a seguir. eh, Si la falla ya existiera poco a por poco esta vamos a parte, ir entonces lo que eh, en sí repasando, instantáneamente ¿no? va a saltar el reconectador, Algunos pero tópicos hay que que yo tomar en considero cuenta la necesarios variación del y sobre alimentador los desde cuales la suposición. Igual lo propio vamos va a a saltar acá profundizar o por vamos a inducción. aclarar, ¿ya? Entonces, la Entonces, falla, bueno, tómense para ese que se tiempo, abra, por favor, para que se abra y una una vez que tubería, siempre terminemos, va a ser pues aguas arriba empezamos y se va a realizar conmigo. la respectiva, Entonces, adelante, jóvenes. sí, bueno, la respectiva corrección de la falla. Llegando así en conclusión, que sí se puede llegar a realizar. Y aquí está Bueno, ¿han podido leer? de Delicia, aquí está. Y el laboratorio que hemos mencionado está en este lugar. Sí, ¿Todo? Ahora, un todo. detalle que me estaba olvidando mencionar es que Ya, estas no hay empresas problema. Vamos a ir trabajan avanzando todo el día, y fundamentalmente estas obviamente dos, también Delicia y Solpro, lo trabajan importante todo el es día, eso, toda la ¿no? semana, Que ya sepan con máquinas que utilizan de lo que energía vamos a eléctrica, revisar, como así son para que no motores, sea algo nuevo. bombas, compresores, todo aquello, ¿no? Y una interrupción podría generar pérdida de materia prima. Por ejemplo, el Solpro producen productos lácteos. Y entonces un retraso, por ejemplo, en la producción de yogurt puede hacer que toda esa leche se eche a perder. Entonces, y esa pérdida es dinero, ¿no? Bueno, Y entonces, además también como la mano de habrán obra podido se ve ustedes paralizada, leer, porque mientras el proceso esta productivo está norma interrumpido por es una la falla norma eléctrica, IEC los 60909 y trabajadores que es aplicable al prácticamente van a análisis y estar cálculo de las sin corrientes de ocupación en esos cortocircuito, instantes, ¿no ¿no? es cierto? Dice que Pero la lo podemos empresa les utilizar tiene que tanto seguir en pagando. corriente alterna, Entonces, para esa perdón, empresa lo podemos es utilizar una en pérdida corriente alterna igualmente. tanto en baja Entonces, tensión vemos que por como todo en lado alta hay una tensión. pérdida Y de obviamente recursos. también para sistemas cuya Y en frecuencia Delicia, fundamental de igual manera. sea 50 y 60 Hz. Ahora, para el caso Ahora, donde para la existan tabla de criticidad sistemas hemos con niveles tomado de 5 tensión criterios. superiores a El primer 550 criterio ha sido kV, las cargas dice que importantes, se ¿no? debe de realizar Entonces, en base a consideraciones esto también está especiales, nuestro ¿no? objetivo Sobre del todo proyecto, ¿no? en el caso de la constante Eh, C, que ustedes ya las saben cargas de qué se importantes, trata y de tenemos las cómo se plantas de lo Delicia, determina Soalpro o y el bueno, cómo se lo laboratorio que están en establece, el más que todo, alimentador ¿no? CADE. En el alimentador Luis Espinal no tenemos esas cargas, no tenemos cargas importantes, ¿no? Ahora, número de clientes. Un aspecto Debido a importante que la también zona que es grande, tenemos ¿no?
y mencionar es que visitarlo esta también, norma dice, trata y de también cálculo de por corrientes de mapa, ¿no? Por cortocircuito. Google En Maps. el caso de Es cortocircuitos difícil de contar el equilibrados o número de desequilibrados. casas, entonces no podemos ¿Qué quiere establecer un decir? número Que específico, esta norma asegurar que analiza tal los cantidad existe de cortocircuitos casas, entonces, trifásicos, o a de esos clientes, los mejor dicho. denomina cortocircuitos Entonces hemos equilibrados, dividido por áreas, ¿no? y a los Hemos cortocircuitos sobrepuesto el monofásicos, mapa bifásicos y bifásicos a tierra con los el ve plano como y hemos estimado, digamos, desequilibrados. el porcentaje de clientes, ¿no? Entonces, hemos definido que el 40% de Ahora, clientes se nos encuentran dice en el también, alimentador CADE y el en el caso 60% en el de un alimentador camino espinal. conductor Pero esto es una aproximación accidental o nomás, ¿no? intencionado Porque no tenemos entre datos un exactos. conductor de fase y la Tierra, los dos casos siguientes deben ser claramente distinguidos con vistas a sus diferentes propiedades físicas y efectos, Otro que criterio que hemos conducen a tomado es el requisitos falla diferentes por para su accidentes caso. vehiculares. Existen, dice, Igual, cortocircuitos no monofásicos contamos a con tierra, datos de que accidentes por la aparece zona, ¿no? con Es un un sistema poco con complicado neutro acceder a a esos tierra datos, pero estamos sólidamente, considerando las o a calles través de una transitadas. imperancia, es decir, que tiene que Por haber esa zona conexión física, existen, ¿no? Conexión física en esas calles del generalmente neutro hacia el transitan sistema de tierra. vehículos, Y dice maquinaria también pesada que existen fallas transita, monofásicas entonces a por tierra, eso que hemos aparece un considerado que este sistema aspecto es importante. con un neutro aislado de tierra, Entonces, opuesto a tierra para el de alimentador CADE forma hemos encontrado resonante. que la avenida Cochabamba, Esta la avenida Jaime falla Mendoza, la no avenida forma parte Estructurante del y la objeto y avenida campo de Tiahuanaco son muy aplicación de transitadas. esta norma y por lo tanto Para no el es alimentador tratada. Luis ¿Ya? Espinal también, Entonces, la avenida esto Cochabamba, ¿no? Que igual tiene que comparten considerarlo. estos dos, Entonces, si la bien avenida vamos a Julio analizar Valdés, la fallas avenida Litoral, la desequilibradas, avenida Bolivia. Son avenidas muy tenemos transitadas que considerar de que y que están tiene que existir muy cerca del siempre alimentador un Luis Espinal, ¿no? camino Entonces son físico, 4 y ¿no? 4. de conexión Vamos a entre ver el más neutro adelante cómo hemos y construido la tierra. tabla. Ahora, la falla por caída de calaminas en los alimentadores. Igual, no contamos con datos de cuántas veces ha ocurrido en cada zona, pero podemos, Nos dice digamos, también, intuir de alguna forma con en el número general, de se casas calculan dos que tienen corrientes de techo de calamina. cortocircuito que difieren en su magnitud. Entonces, con la visita La que hemos corriente dado, de hemos visto también cortocircuito máxima que determina la que capacidad o los había más valores casas asignados de los con equipos techo de eléctricos, calamina en el alimentador y CADE. la corriente de cortocircuito En mínima el que puede alimentador ser Luis la Espinal base, por no había ejemplo, para tantas la casas de selección de había, pero fusibles, pocas. para el ajuste de Hemos los visto más que dispositivos de todo techos protección de y para el ladrillo, chequeo de de arranque de cemento. motores. Esto, jóvenes, Y es entonces muy importante que hemos ustedes definido igual lo consideren. aproximadamente, ¿Ya? ¿no? El Que el valor 70% mínimo de las nos ayuda casas normalmente, en el bueno, alimentador nosotros CADE lo llamamos, por ejemplo, el tienen techo de seteado calamina de y el los relés. 30% en el O en alimentador este Luis caso, Espinal. por ejemplo, si yo quiero Ahora, falla por realizar el condiciones ajuste climáticas. de un En este lugar, equipo de más que todo, estamos protección, ¿no? considerando la Cuando yo caída hago el de seteo, lo descargas hago atmosféricas, los considerando la rayos, ¿no? corriente mínima de Y cortocircuito. Y la como los corriente rayos, máxima no podemos la decir, ¿no? utilizo en este El caso porcentaje lo para hemos puesto nosotros establecer 50%, que en las ambos alimentadores especificaciones van a tener técnicas de la un misma equipo probabilidad de determinado. caída Por de ejemplo, rayos. un interruptor. Un interruptor yo tengo que saber qué Entonces valor hemos de construido aquí corriente nuestra tabla. máxima voy a obtener Teníamos tres o se cargas puede medir importantes dentro en de el un alimentador sistema CADE, y aquí de acuerdo a la son cantidad 3. de En el Luis Espinal elementos y 0, obviamente del número de número de fuentes clientes que que estén lo hemos puesto en conectados a dicho porcentajes. sistema, ¿no? Entonces, El esto es muy 40% en el importante CADE, conocer. el 60% en Luis Espinal. Accidentes vehiculares, hemos visto, ¿no? Que las avenidas transitadas son 4 Esta parte de la norma dice no cuáles trata son. del cálculo de corrientes de Por cortocircuito en caída de barcos ni en calaminas, aviones. Esto probabilidad es muy igual, cierto. ¿Por qué? 70%, Porque también ahí 30%. tenemos fuentes de Por descargas generación, atmosféricas, ¿no? 50-50. Pero el análisis de los ¿No? cortocircuitos Y son nosotros, muy distintos la nota que le estamos a dando, lo ¿no? que nosotros A las cargas importantes, analizamos o como ya hemos estudiamos. visto, que Obviamente una planta ahora de para que producción esta es norma esté básicamente completa, porque fundamental que obviamente no haya tiene que fallas, ¿no? estar Que el suministro eléctrico no falle. enmarcada dentro de Entonces, hemos ciertos puesto 50 criterios, puntos. tiene que El estar número de clientes, enmarcada con 25. distintos Falla por accidentes conceptos. vehiculares, Es que acá se 15. mencionan las Falla distintas por normas que caída son de calaminas en importantes los también que alimentadores, ustedes ¿no? al menos 5%. sepan de Falla qué se por trata. condiciones climáticas, Ya no es 5%. importante que las Y hemos memoricen, construido, pero por ejemplo de acá las ¿no? más al que tiene importantes más le hemos puesto la podríamos ver, por máxima ejemplo, la nota, ¿no? 671,
60, aquí le he puesto justamente está 25, relacionada 40, con la aquí coordinación 17, de claridad. 4, ¿No? 4, Esta es entonces una tienen 15, norma 15, bastante este tiene importante. 70, tiene sus 5, Otra norma, este todas tiene las demás son 30, las, tiene 2, las 50, 70909 entonces tienen en la sus máxima aquí distintas también, y la suma. ubicaciones. En el alimentador CADE nos da 92 y en el alimentador Luis Espinal 47. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que nuestros reconectadores debemos colocarlo en el alimentador CADE, ¿no? Eso nos está comunicando esta tabla. Ok. Han debido ver aquí tenemos el que alimentador ahora CADE, se ¿no? manejan Como ya hemos visto, distintos las plantas conceptos están por esta que al zona, final parecen los la otra mismos, está por acá. pero También aquí podemos observar que aquí se une con otro alimentador de otra subestación. Ciertas Y diferencias, aquí también. ¿no es cierto? En forma general, un poquito vamos ¿No? a ver Entonces, el tema esto de más adelante vamos a ver conceptos, que, cuáles de seguro ustedes ya los han visto. que este Primer alimentador dice de que otra es el subestación va a ser muy ¿Qué es un importante en algunos cortocircuito? casos. Dice que es un camino accidental El o alimentador Luis Espinal es intencionado, ¿no? Que, ¿no? como hemos dicho, la mayor parte son casas, ¿no? y que pequeños fuerza negocios. a que la diferencia de potencial entre ellas sea igual o próxima a cero, ¿no? Ahora, normalmente nosotros definimos el cortocircuito la ubicación como de los restos de conectadores, como un camino de el circulación primero, ¿no? Va a de ser las corrientes donde se máximas unen los dos cuya alimentadores, ¿no? impedancia es el prácticamente Luis Espinal y el tiende CADE. En a ese cero. punto le Y hemos al puesto, tender a cero, aquí había esa unas impedancia, cuchillas nomás. Entonces, esas prácticamente el cuchillas las valor de la estamos tensión o la reemplazando por un diferencia de reconectador potencial también se hace cero. que va a estar normalmente abierto. Cortocircuito Ahora, bifásico el ya otro es reconectador entendible, cortocircuito digamos, monofásico que aquí había que ya es analizar. entendible si sabemos que es un Nuestras cortocircuito. plantas de producción están Y en esta zona cortocircuito. y la Fíjense, otra en está algún por esta momento yo zona, les decía más o menos. qué es una sobrecarga, Entonces, qué es un cortocircuito. Yo les hablaba estos dos son de nuestras principales sobreintensidad, cargas, ¿no? entonces Entonces teníamos fíjense que que la buscar corriente esto. de cortocircuito Si lo poníamos es por una este lugar, no sobreintensidad estaríamos protegiendo resultante, esas ¿no? dos de un cargas, ¿no? Entonces, cortocircuito por en eso un no lo hemos sistema puesto eléctrico. por esta zona. Si lo ponemos por aquí, tampoco es adecuado, ¿no? Porque si ocurre una falla, ¿Qué es tenemos que una abrir corriente de entonces cortocircuito no, simétrica? no va a reconectar, ¿no? Fíjense, acá No va ya a haber habla de un traspaso, valor ¿no? Si eficaz conectamos aquí, de la no va a componente haber traspaso. simétrica Entonces la de única la manera que hemos corriente encontrado alterna de es una corriente de en esta cortocircuito pequeña zona, prevista. ¿no? La más adecuada que hemos ¿Y encontrado. qué es una corriente de cortocircuito prevista? Es corriente que circularía si el cortocircuito Ahora, ¿cómo fuera vamos a reemplazado colocarlo, por ¿no? En una terreno ya. conexión ideal de impedancia ¿Cómo pensamos? despreciable sin Entonces, ningún como cambio sabemos, en la aquí está alimentación. el reconectador, el cubículo de control. ¿Qué es la corriente de Viene por aquí un cable cortocircuito de simétrica control. inicial? Este valor de seguro También del ustedes han cubículo visto sale de una que antena, ¿no? Aquí se sale tiene una que antena. determinar. Este es el Entonces primer valor que nosotros se tiene pensamos que de la misma determinar, manera, ¿no es cierto? Para los distintos casos. repetir este esquema, ¿no? Dice que este es el Colocar la valor antena eficaz viendo hacia la de la subestación. componente simétrica de corriente Ahora, alterna sobre de una la altura de las corriente casas, ¿no? cortocircuito prevista disponible, Eh, aplicable en el instante de cortocircuito si la impedancia permanece en la el subestación valor se del ubica por aquí instante más o cero. menos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Ahora, la altura de las Se casas, habla la de mayor parte de las corriente casas que hemos simétrica visto era inicial. de ¿Por un qué? piso, Porque justamente máximo, es la que algunas se casas habían de 2 calcula pisos, cuando ¿no? el valor o el la que hemos señal visto que de no tenía voltaje, problemas una era señal sinusoidal, ¿no es cierto? Vamos no va a tener llamarlo. problemas de Cuando una altura, señal porque en esta sinusoidal zona de la este mayor parte de las tipo, casas son ¿no? de un piso, ¿no? Cuando aparece la No corriente, tienen. nosotros la medimos En aquí justamente en este punto. ha sido complicado ver ¿Por qué? Porque porque en ese punto la señal la de vista puede voltaje ser es cero. engañosa, Y ¿no? al Como hacer estamos cero, a nivel el valor de la del corriente suelo, se hace máxima. querer comparar con el nivel del poste es complicado. Te puede dar una mala percepción. Necesitaríamos utilizar un dron, por ejemplo, ¿no? Para verificar que haya aplicable en el instante de una vista libre cortocircuito hacia si la la subestación. permanece en el valor del instante cero. Entonces, Veas nosotros tal vez, si hubiera algún problema, tal vez y la potencia de colocar cortocircuito simétrica, alguna que no es varilla otra para cosa que la subir la antena un poco multiplicación más, de esta porque raíz de no hay 3, edificios en esta la zona. tensión Solamente hay nominal de mi máximo de 2 sistema pisos. Esos de y 2 pisos obviamente son la los que nos corriente de pueden cortocircuito molestar a la simétrica hora de inicial, colocar ¿no? De esa las antenas. manera,
es que yo lo puedo calcular. Componente decreciente. Esta es la corriente. Ahora, para verificar el traspaso de carga, ¿no? Tenemos que saber si el conductor aguanta, ¿no? Corriente continua. Ahora, primeramente, que aparece aquí mostramos cuando cómo vamos a calcular. Un cortocircuito. ¿No? Nos Aquí vamos a dice es el tener valor medio entre las fases de la envolventes media superior e Cada uno inferior de una corriente de cortocircuito decreciente desde Entonces, un valor inicial vamos a utilizar hasta solamente cero, una de fase, acuerdo ¿no? con las figuras. Los tres vamos vamos a a ver decir que son iguales. posteriormente de que si yo tengo un Vamos a calcular este cortocircuito, Entonces, se me va a como podemos ver, presentar tenemos que una calcular primera todas las onda, corrientes y luego irlos sumando nomás, y este cortocircuito ¿no? va a ir reduciendo Entonces, para los transformadores magnitud, trifásicos, ¿no? hemos utilizado esta ecuación, hasta volver a su ¿no? Que es la estado de potencia régimen aparente por el factor de carga, por el factor de demanda, sobre raíz de 3 Entonces, por el antes voltaje de que de llegue línea, a eso, acá que va a se ser en genera nuestro caso justamente 12.000 una voltios. envolvente. Para el factor de carga y factor de demanda hemos Y esa tomado envolvente también 0,85 ohms. aparece en la parte inferior. Y la potencia aparente, Entonces, cuando yo hablo de la componente continua, como estamos considerando el peor caso, ¿no? El peor caso, ¿cuál sería? Que sería que los transformadores estén funcionando entonces, a su potencia como nos dice nominal, acá, ¿no? A plena la carga estén componente funcionando. decreciente es Entonces, el valor aquí medio ponemos la potencia entre del las transformador, envolventes ¿no? superior e Está inferior. funcionando Esta es la envolvente en superior, su capacidad, esta es la en envolvente su capacidad inferior, nominal. y el valor promedio de ambos representa Para el monofásico, esa ¿no? corriente Para continua, este monofásico se refiere a los fruto bancos que de aparece, transformadores conectados en delta abierto, fruto que están de, conformados por dos de transformadores una constante de monofásicos. tiempo. Ustedes saben muy bien Y esta que, es esta ecuación que se puede deducir de la imagen, cuando han ¿no? analizado ustedes los Potencia circuitos por los factores, RC, y el voltaje que LC, cae es aparecía es una 12.000 constante voltios, de ¿no? El tiempo voltaje tau, ¿no? de línea, que La sería cual fase, era el igual voltaje fase. a Y LR sobre ese es el voltaje que hemos tomado. ¿no? O Y para todos los casos hemos casos, tomado el transformador de mayor potencia, XL sobre R, ¿no? porque sabemos que un transformador va a ser Estamos hablando de mayor potencia que el otro. Hemos tomado el de mayor potencia, para verificar que el Entonces, conductor esta aguanta, constante de tiempo, entre ¿no? más grande sea la constante de tiempo, el factor de amortiguamiento. Entonces, para el alimentador Luis Espinal hemos tomado del plano va a ser desacelerado, va a ser más lento, hemos encontrado 11 por lo tanto va a transformadores. tardar más en alcanzar Entonces, su para estado uno de esos transformadores es 0,9 cuando ese amperios. valor Para es pequeño, para esos 11 transformadores es 9,6. Vamos y así a ver, hemos ido ustedes han debido encontrando de leer cada también, cuando transformador ese valor trifásico. es, por ejemplo, Y la inferior a suma es 2, 90,7. entonces, obviamente, amperios. esta amortiguación que Para existe, los transformadores ¿cierto? monofásicos, que son parte del es banco más de transformadores conectados en delta abierto, entonces, eso quiere decir en forma física de que el sistema puede volver a su estado de régimen hemos tomado permanente la potencia, mucho hemos más calculado la antes corriente con que la ecuación el hecho de que el hemos sistema mostrado, tenga con la una cantidad constante hemos de multiplicado tiempo y hemos demasiado sumado grande, aquí. ¿no? Entonces, para eso sumamos, justamente ¿no? necesitamos De los conocer transformadores la trifásicos y resistencia monofásicos y la hemos hallado la corriente del alimentador. Ahora, en muchos casos Que es es indistinto hablar 165,9. de R sobre XL. Ahora, el conductor o XL que hemos sobre R, visto en este ¿por qué? alimentador Porque y al en el final, otro también es el las 336,4 curvas en MCM, algún caso van a diferir, ¿no? que si yo según tablas que realizo hemos un buscado análisis aguanta en función de 514 esta constante amperios. de tiempo, puedo Entonces, hacerlo en las dos podemos ver formas, comparando al las final dos el corrientes resultado que aguanta siempre sigue siendo el mismo, ¿no? normal, ¿no? Entonces, pero vamos a verlo posteriormente. El alimentador ¿Cómo KD, lo lo mismo, aplicamos? Sin embargo, por realizado el el mismo momento quiero procedimiento. saber La quiénes son corriente del estas alimentador que nos ha salido es Nada. 167,6. Y de igual Fíjense manera, que acá hay una componente aguanta de corriente normal, ¿no? continua, aquí hay una corriente de Para el traspaso de carga. cortocircuito simétrica Para inicial. el traspaso de carga, ¿cierto? hay que Y aquí considerar aparece un valor de cresta. que alguna carga del alimentador KD va a ir a pasar, Dice que el valor de va a formar cresta es el parte valor del alimentador Luis instantáneo Espinal. máximo Entonces, posible de para la calcular esta corriente de solamente se le cortocircuito añaden transformadores, ¿no? prevista. Los transformadores que se van a traspasar. Es importante que no se olviden de ese Y eso concepto. hemos hecho. Corriente Y el cálculo es el mismo. prevista es la corriente que 305,9. circularía Y de si nuevo el podemos ver aquí, cortocircuito fuera reemplazado comparado con por una 514, conexión que va a aguantar ideal normal. de impedancia Aguanta. despreciable
sin y tiene ningún todavía cambio en para la soportar. alimentación. Es decir, que yo pueda tener una Ahora, en la fuente secuencia de de funcionamiento, voltaje y lo que nosotros como ya antes sabemos, ¿no? Hay una representábamos como secuencia una que ya la conocemos, reactancia, que es esta, esa reactancia que fuese un valor consiste básicamente en prácticamente 4 cero. aperturas Y y 3 cierres, ¿no? solamente Que va a ser, aparecería el que va a ir valor de la verificando si la falla es fricción, temporal ¿no? o Eso es lo permanente. que, a eso es Si a la lo que falla es quiere llegar ese temporal, concepto. en uno de esos cierres o reconexiones va a volver a las condiciones normales, ¿no? Se va a cesar y va a seguir funcionando. Otro concepto Ahora, también si que pasa seguro una se han falla chocado permanente, ahí ya es tenemos la que hacer corriente el de análisis, ¿no? Para cortocircuito ver cómo vamos a hacer el traspaso de simétrica de carga Corby, ¿no? y todo ¿Qué eso. nos dice de este? Dice que es un valor Y eficaz los de un problemas que ciclo estamos integral considerando es de la cortocircuito, componente simétrica de sobrecarga, corriente ¿no? alterna de También la corriente de alguna falla en cortocircuito la tensión, prevista ¿no? en el instante Subtensión de separación de los o sobretensión. contactos del primer polo que abre Por ejemplo, para el cortocircuito, un dispositivo de interrupción. cuando ocurre el cortocircuito, cuando el reconector mida ese cortocircuito, lo que vamos a hacer es abrir ese desconectador 01 que le hemos puesto, luego se va a cesar el desconectador 02 y estamos haciendo el traspaso de carga. Ahora va a solucionarse la falla, ¿no? Aquí, pero aquí teníamos un problema. Como hemos abierto el reconectador 1, la corriente no la podemos medir, ¿no? Entonces, nosotros estamos proponiendo en ese punto, digamos, que quizás algún pulsador virtual en el SCADA que alguien verifique para que se vuelva a sus condiciones normales, porque no podemos medir, porque va a estar, no va a haber corriente porque está abierto el reconectador, entonces no va a poder medir corriente en este caso. Y luego de pulsar ese pulsador virtual, pensamos, digamos, en cesar el reconectador 1 y abrir el reconectador 2. Y para la sobrecarga sería similar, solamente que habría que programar de alguna manera, ¿no? Que si la corriente va superando la capacidad de la corriente del conductor durante cierto tiempo, igual se abra el reconectador 1, se conecte y todo lo mismo así. Ahora, para una falla en la tensión, ¿no? Vamos a estar midiendo el voltaje, ¿no? Todo el tiempo. Cuando el voltaje sobrepase sus límites del más menos 5%, queremos cambiar de alimentador, ¿no? Ese es el significado de esto. Entonces, cuando baje demasiado la tensión o suba demasiado, vamos a cambiar de alimentador, abriendo el reconectador 1 y cerrando el reconectador 2. Y cuando ya, y como va a seguir midiendo el voltaje, cuando esté en el rango correcto, ¿no? Que es entre 0,95 y el 1,05, pensamos cesar el reconectador 1 y abrir el reconectador 2. Y digamos, aquí lo hemos extraído siguiendo el plano. Sería así más o menos el diagrama con los respectivos seccionadores, ¿no? Y hemos visto que aquí tiene una cuchilla nuestra carga. De aquí salen las 3 plantas de producción que hemos visto. Este va a estar normalmente abierto, este normalmente cerrado. Ya, cuando ocurra una falla temporal, digamos, por esta zona, como ya hemos visto, este desconectador va a ir abriéndose, cerrándose, va verificándose si es una falla permanente, ¿no? O temporal. Ahora, como es temporal, ¿no? Entonces va a cesar, ¿no? Entonces no va a haber tanto lío. Pero en las fallas permanentes es ya el problema. Si la falla permanente ocurre entonces aquí, les decía, normalmente
La Cuando yo protección que va a tengo una saltar va a ser línea, de la subestación. vamos Eso a primero. suponer que son Luego las también tres líneas, los sensores que tengamos los por tres esta zona conductores de una línea de van a ser transmisión, los que van a medir, van a detectar y la voy a falla. suponer que acá tengo una Y eso, como ya valla, hemos visto en la acá tengo secuencia, otra valla y acá van tengo a otra abrir este valla, ¿no? reconectador Usted sabe muy bien que y van a las cesar líneas este. Y podemos ver parten de que esas nuestra carga vallas. va a ser alimentada. Entonces acá yo tengo un interruptor, Y cuando tengo los otro sensores detecten que interruptor ya y esté tengo bien, otro interruptor. se va a cesar y este se va a abrir. Entonces, Y estamos volviendo a las condiciones normales. Ahora, cuando yo cierro otro estos caso de falla interruptores, permanente que puede ocurrir. los tres es imposible que puedan cerrar a la vez. En el Puede mismo ser en este instante punto. que, Aquí hemos visto que cierren en que el si mismo ocurre la instante. falla, Entonces, este uno de estos reconectador va a interruptores saltar, normalmente se adelanta. se va a abrir. Voy a suponer que el que se adelante es Y este reconectador no lo de podemos la cesar, fase A. porque si lo cesamos, la falla sigue ahí Entonces, y no le estamos cuando alimentando este se nuestra carga. separa, o perdón, cuando ¿No? Ese es un este, problema que hemos visto. vamos a suponer que el Pero sistema como está hemos dicho cerrado, ¿no? anteriormente, Está cerrado, aquí existe y yo quiero abrir esta línea. un seccionador En el que momento en está que yo conectado a aperture otra la línea, subestación. uno de estos interruptores va a llevar el Eso ya liderazgo, está. es decir, voy a Entonces, lo que suponer que es la nosotros, fase digamos, A. propondríamos es colocar Entonces, ahí un tercer obviamente, si tengo acá sus reconectador dos contactos, perdón, ya con la otra subestación, normalmente ¿no? esto es una cosita así. Para no tener este problema. Este es el contacto conclusiones. fijo. No, Y hemos este es logrado el contacto diseñar el móvil. sistema de control de alimentadores Este CARBE es el que y entra los y sale, espinal de la subestación Cosmos mediante dos ¿no? reconectadores, ¿no? Entonces, Pero hemos cuando visto yo que aperturo, puede haber casos en los entonces que esto se nos pueda complicar, más o ¿no? menos Entonces se hemos dado las transforma. respectivas recomendaciones también. También para ello hemos abordado, ¿no?, los respectivos criterios de Una cosa diseño, así, ¿no? el cálculo de traspaso de carga y Entonces, todo ello para lo más importante, justo en ¿no?, el para asegurar momento de la separación disponibilidad de estos dos de suministro de contactos, energía los que hacen eléctrica a las contacto cargas más son justamente importantes que estas nosotros son las plantas de partecitas, ¿no? producción, Los ¿no?, cabezales, que son además unos el clientes muy contacto importantes, fijo, ¿no? se separan. En este momento se genera justamente el valor de la corriente de corte. Muchas gracias, Inge. ¿Ya? Hasta ahí sería. Entonces, justo, obviamente acá está dibujado. Muchas gracias. Muy bien, y la ronda de abierto, ¿no? preguntas. Pero esto es un poco más cerrado, Erwin Javier Condori ¿no? Espinosa está. Cerradito. Y justo en el momento en que se ¿Cuál separan físicamente es la carga el fijo del del móvil, R01? es que aparece esta corriente, ¿no? Esta corriente de corte. Sí. Entonces, eso aparece, pero solamente aparece en esta fase. ¿Ya? En aquella fase en la que abre primeramente, ¿no? Ya ese mismo efecto no aparece en la fase B, no aparece en la fase C. ¿Cuánto es la solamente carga? Cuando hablamos de carga nos referimos a corriente. ¿Cuánta corriente? Y obviamente cuando va a uno hace, manejar por ejemplo, las pruebas de R01? resistencia de contacto, hace apertura-cierre, cierre-apertura, y son un montón de ensayos que se realizan a los interruptores, uno sabe, porque ahí aparecen unas curvas donde agarra y ya, bien, hace eso, ¿no? Siguiente pregunta. Entonces, si hago lo mismo con digamos, esta es la fase A y acá es la fase B. Stephanie La Doris. fase B van a ver de que esta abre, pero más o menos abre de esta forma. Y la fase C, por ejemplo, puede abrir un poquito más allá. Del delta abierto en la presentación. ¿No? Entonces, fíjense que acá... claro, Inge. ¿Será que mi compañero puede compartir esa diapositiva? Es que no... Mi laptop no está dando bien. Entonces, esa diferencia en tiempo es justamente... Es muy normal eso en el tema de los interruptores, pero esa diferencia tampoco no puede ser muy grande. Entonces, nosotros de alguna forma tenemos que minimizar ese tiempo de retardo. Y eso obviamente se hace realizando algunos ajustes al tema del varillaje del interruptor, ¿no? Entonces, se puede
¿Se puede Bueno, lograr, Inge, como digamos, se puede ver mejorar? en la Sí, figura, pero siempre nosotros va a tenemos existir dos el hecho transformadores de que uno de los polos trifásicos se adelante y a dos realizar, monofásicos. en este caso, la apertura de la Los dos misma, ¿no? monofásicos están Entonces es conectados ahí en donde delta aparece abierto. esta corriente Lo que isótona. nosotros Ya, hemos hecho solamente para tomar para los poder datos aclarar es ese tomar el concepto. transformador que tenga una Corriente mayor de potencia, cortocircuito ya que permanente. Dice que conduce es el más valor corriente. eficaz de la corriente de Por esa cortocircuito que razón, solamente permanece hemos tomado un después del transformador. decrecimiento del fenómeno transitorio. Entonces, El cuando yo les T1 y el dibujaba, ¿no es T2 cierto?, la en primera delta curva, abierto está que bien tiene conectado, un valor de de cresta media tensión. bastante grande y luego de eso va Sí, reduciendo no, en porque magnitud. Sí, Inge, Al final, cuando ya aparece el periodo de régimen estable, sí a ese está bien régimen conectado. de régimen estable y el régimen excelente. permanente, que al final Siguiente sigue siendo Porque lo pregunta. mismo, forma parte todavía del Está bien, fenómeno muchas transitorio, gracias. ¿no? bueno. Entonces Siguiente ese valor pregunta, ya se lo representa, fíjense, con Kevin I sub Freddy K. Poma. Pero este mismo Sí, I sub ingeniero, ¿me K, escucha? fíjense, Te escucho. acá El tiene número de dos protecciones rayitas, ¿no es que cierto? estás Esas dos habilitando en rayitas tu es escala. aplicable en el instante de cortocircuito. En el momento en que se ¿Número de presenta el protecciones cortocircuito. o Este reconectadores? otro es posterior, ¿no? Posterior al momento de Los aparición reconectadores tienen del protecciones. cortocircuito, del fenómeno de ¿Qué cortocircuito, protecciones estás y habilitando que para que se vea en tu escala? adicionalmente permanece constante, ¿no? O sea, Supongo tiene que se los refiere a los oscilos, fusibles, pero ¿no, que tiene ingeniero? la misma magnitud. O no le estoy entendiendo la pregunta. Tensión nominal del sistema. Este Tipo de también es protecciones que se ven en la otro escala. Ya. parámetro que lo El tengo que cortocircuito, saber a qué se la refiere. sobretensión Dice y que la es la subtensión, tensión que es, digamos, circuito abierto. fase-fase. O sea, para nosotros En es el la caso de tensión que de un línea poste se haya... por la números cual son? un sistema es designado y a la cual están referidas ciertas números son? características de operación. 50 ¿Qué es una y fuente de tensión 51. equivalente? ¿Se acuerdan que yo les di anteriormente un trabajo, ¿no? ¿Solo esos? Sí, sí. Que solamente 7 personas han presentado, 8 personas han presentado. ¿Y qué es una fuente de tensión Muy bien. equivalente? Dice que es la 10 multiplicación de estudiantes, una entonces mañana constante nos C encontramos a las 6 por para el la examen tensión final. nominal del Que tengan sistema un resto de dividido entre jornada raíz de muy 3. agradable. Para mí Mañana eso nos representa la tensión fase neutro, ¿no es cierto? Esto es tensión fase Gracias, neutro multiplicada Bien, por Inge, esta hasta luego, buenas constante. noches. Nos dice, es una tensión Disculpe, Inge, de una fuente tardé en ideal conectarme a la aplicada en llamada. el No sé si punto de podría cortocircuito en el sistema de tomar secuencia en cuenta directa con en la para lista, el por favor. cálculo de la corriente de cortocircuito de acuerdo con el apartado tantos. Ok. Esa es la única tensión activa de la red. Entonces, fíjense que si yo ¿Se tengo un escucha, Inge? sistema con varias unidades operando, lo que Ya tengo que pues hacer la ahora es calificación. reducir ese sistema Sí, estaba a una sola Carlos, Inge, por fuente, favor. No pude y conectarme cuyo rápido a valor la es llamada. el Estaba que en C, vemos va a ahí, ¿no? disculpar. Ahora, ese factor C, que es denominado el factor de tensión, dice que se En la vida puede no puedes tener obtener todo. de la tabla número 1. Dice que la No, por esto introducción de sí, este Inge, va a disculpar. factor Tardó mucho mi tiene conexión, varias razones. por La favor. primera, que existen Vamos a ver, variaciones de la si no te tensión alcanza nota, vamos dependientes a del ver. Si te tiempo y del alcanza lugar. nota, aunque sea 51, vas a tener Variaciones de 51. tensión. Cambios en Bueno, la Inge, toma de gracias. los transformadores. Por ejemplo, un transformador, A ti. ustedes saben que tiene Hasta varios luego. taps. Entonces, en el momento en que se presenta el cortocircuito, no siempre va a estar en la posición neutral, es decir, en la posición 3, ¿no? Como es el caso de los transformadores de distribución, o en la posición 0, cuando se trata de un transformador de potencia. Un transformador de potencia puede tener 11 taps para elevarlo o 11 taps para reducirlos, cada uno con un margen de, en algunos casos, de 1% o 2,5%. Eso también es fácil de poder identificar. Después, cargas y capacitancias despreciadas en los cálculos. Algo que aquí ya nos están adelantando es que cuando uno hace el análisis de cortocircuitos, normalmente despreciamos las cargas pasivas. Es decir, cuando nos dicen una carga que tiene una potencia, por ejemplo, de 50 MVA y una potencia reactiva de más 30 MVA.
es una carga pasiva. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú cortes el servicio o se genere un cortocircuito, esa carga no va a devolver la energía nuevamente al sistema. ¿Por qué? Porque ya se lo ha consumido, ya lo ha consumido. Pero cuando se trata de máquinas rotativas, como es el caso de un motor, que sea un motor, digamos, de potencia considerable, si yo tengo un generador que está proporcionando energía a través de una línea, por ejemplo, a un motor, cuando se presenta, por ejemplo, una falla en esta barra, cuando se presenta una falla, este generador pues no se va a parar inmediatamente, no se para instantáneamente. Este generador va a seguir aportando con una determinada corriente a la falla, porque esta falla va a persistir mientras el generador le siga entregando corriente a este sistema. Si en esta barra el voltaje, por ejemplo, era 115, y voy a suponer que ha sido una falla trifásica, es decir, los tres conductores se han unido, entonces en este punto ese voltaje de 115 prácticamente se vuelve, después de la falla, este voltaje se hace cero. ¿Por qué? Porque los tres conductores han entrado en contacto físico y por lo tanto la tensión se hace cero. Si bien en esta barra la tensión es cero, no implica a que la tensión en estas otras barras sean cero, ¿no? ¿Por qué? Porque acá acuérdense que hay una reactancia, acá hay otra reactancia, acá hay otra reactancia. En este punto puede hacerse cero. Esta, por ejemplo, puede ser que haya estado funcionando con 6,9 kV y este transformador es de 6,9 a 115. Pues si en este punto se presenta la falla, la tensión se hace cero. Pero este generador va a seguir aportando con corriente hasta el momento en que nosotros no abramos este circuito, ¿no? Y para que se pueda abrir es que nosotros necesitamos justamente los interruptores. Entonces, ese interruptor en el momento en que vea la falla, obviamente ese cortocircuito va a estar presente por una fracción de tiempo, por milisegundos, ¿no? Por milisegundos. Hemos dicho, ¿se acuerdan? La anterior vez estábamos haciendo un análisis cuando en un cortocircuito normalmente cuando yo tengo un interruptor tarda más o menos entre 100 y 120 milisegundos para realizar la apertura, ¿no es cierto? Entonces, en ese periodo de tiempo, obviamente se van a generar elevadas corrientes. Pero, en el momento en que se produce la falla, en esta barra que posiblemente yo le estaba alimentando con 115 kV a este motor, ahora acá se hace cero. Entonces, acá tengo 0 voltios, o sea, tengo menor potencial, y acá tengo el mayor potencial. Entonces, como ustedes saben, la corriente circula siempre de mayor a menor potencial. Entonces, ¿eso qué significa? Que anteriormente, antes de que se produzca la falla, la corriente tiene que circular en ese sentido. ¿Por qué? Porque el motor es el que está absorbiendo esa corriente. Pero cuando se produce esta falla, se genera una diferencia de potencial en estas dos bases. ¿Y eso qué significa? Significa que ahora, debido a esta diferencia de potencial, la corriente se invierte, o el sentido de la corriente se invierte. Y ahora esta que tiene el mayor potencial por fracciones de segundos, ¿no? Por una fracción de segundo, ahora hace que la corriente se invierta. Y eso significa que este motor que estaba trabajando con una tensión, ahora sea él quien entregue la energía y que aporte energía al punto de falla. Entonces, fíjense
ahora yo tengo 2 unidades que están entregando esa energía. Obviamente, ese tiempo que transcurre desde el momento en que se produce la falla hasta el momento en que este motor entrega una cierta cantidad de energía al punto de falla, es solamente cuestión de algunos centenares de milisegundos. Estamos hablando entre 100, 120, 140 o hasta 160 milisegundos. No pasa de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ese tiempo va a permitir que estos interruptores que tenemos acá, puede que tengamos inclusive otro interruptor acá, o tengamos otro interruptor acá, sean los que protejan y abran estos circuitos, ¿no? De tal manera que se aísla el generador y el motor, y de esa forma la falla deja de existir, ¿no? Entonces, es importante que ustedes entiendan el concepto justamente de cargas estáticas o cargas pasivas versus cargas, en este caso, rotativas, como son los generadores o los motores, que son los que normalmente aportan a las fallas, ¿no? Entonces, es importante este concepto saber diferenciar. Y dice también, además, el comportamiento subtransitorio de los alternadores y motores, ¿no? Ahora, otro concepto que también es muy interesante es este: la tensión subtransitoria E de una máquina síncrona. Nosotros los llamamos a esta tensión como es la tensión interna, ¿no es cierto? Y dice que esta tensión subtransitoria que aparece justamente en las ecuaciones, para todos aquellos que ya han visto la materia, es la tensión antes de la falla, ¿no? La tensión de prefalla, que nosotros la conocemos y que es con la cual nosotros podemos determinar el valor o la magnitud de las corrientes de falla. Sin embargo, conceptualmente dice que es un valor eficaz de la tensión simétrica interna de una máquina síncrona que es activa, es decir, tiene más componente activa que reactiva, más allá de la reactancia subtransitoria en el momento de cortocircuito. Esto también hay que saberlo entender. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, cuando yo agarro y desgloso, voy a suponer que acá yo tengo el voltaje en los terminales de un generador, y voy a suponer que este generador es sincrónico, entonces, además inductivo. Entonces, si es inductivo, la corriente va a estar retrasada respecto del valor de la tensión. Si esto tiene un ángulo alfa, entonces yo voy a decir que acá voy a tener una caída de tensión, que es la multiplicación de esta corriente por el valor de la resistencia de armadura, y voy a tener otra componente que es la multiplicación de esa misma corriente multiplicado por la reactancia inductiva, ¿no? Entonces, si agarro y compongo o sumo estos vectores, ustedes saben bien que me va a dar un vector que tiene esta forma. Entonces, a este ángulo nosotros le llamamos el ángulo de potencia. Y este ángulo de potencia normalmente no debería de exceder de los 30 grados. No debería de exceder. ¿Por qué? Porque si supera los 30 grados, se empiezan a producir problemas de estabilidad y obviamente los generadores pueden salir de sincronismo. Entonces, para cualquier sistema que ustedes analicen, normalmente esta es una condición muy importante. Cuando vean en potencia 2, en sistemas de potencia 2, van a ver que cuando hagan análisis de estabilidad, normalmente se trabaja con este ángulo, ¿no? Con este ángulo
que es el que permite que un sistema que por alguna razón por ejemplo, se ha generado se ha liberado carga, una carga relativamente grande, ¿no? Se ha desconectado de un sistema, o ha habido, por ejemplo, la apertura de un interruptor, o ha habido tal vez alguna perturbación en mi sistema. La estabilidad, lo que dice es, un sistema es estable cuando debido a una perturbación en la misma, el sistema vuelve nuevamente a su estado de régimen normal. O sea, si el sistema es capaz de volver a sus condiciones normales de operación después de una perturbación, entonces nosotros hablamos de que un sistema es estable. Entonces la estabilidad tiene mucho que ver con este ángulo, porque cuando los sistemas trabajan con ángulos superiores, entonces puede generarse esa perturbación puede ser tan grande que pueda sacar de sincronismo a las unidades de generación que están conectadas a una base, por ejemplo, o a distintas bases, y esa pérdida de estabilidad se traduce en pérdida de sincronismo, ¿no? Es decir, al hablar de sincronismo, estamos hablando de modificaciones sustanciales de la frecuencia, ¿no? Si la frecuencia de mi sistema cambia en valores superiores a los rangos permitidos, el sistema se puede volver inestable. Y al volverse inestable, una máquina puede salir de sincronismo. ¿Por qué? Porque tiene un bajo valor de frecuencia y obviamente, existen elementos de protección que van a ver que ese elemento tiene una frecuencia muy baja y va a decir, bueno, acá hay un problema de sincronismo y por lo tanto tengo que sacar de servicio esta unidad. Entonces agarra y va a sacar esa unidad. Pero al sacar esa unidad, ¿qué estás haciendo? Estás quitando la capacidad de generación. Y puede que en ese instante la demanda sea exactamente igual a la de generación. Y si sacas una unidad, te vas a quedar sin generación. ¿Y eso significa qué? Que tus otras unidades se van a sobrecargar con esa unidad que has quitado. Y al sobrecargarla, de igual manera, por sobretensiones o subtensiones, esas unidades pueden salir de servicio. ¿Por qué? Porque va a haber otros relés que van a percibir que existe una caída de tensión súbita y además que es prolongada en el tiempo, ¿no? Y por lo tanto van a sacar de servicio otra unidad. Ya vas a tener 2 unidades fuera. Y si estabas entregando 100 megavatios a una demanda que tiene exactamente también 100 megavatios, ahora ya vas a tener solamente 80 o 70. Entonces el sistema, al sobrecargarse demasiado, pues va a sacar de servicio a toditas las unidades. Entonces ese sistema se vuelve altamente inestable y por lo tanto se genera un blackout, ¿no? Entonces es muy importante por eso entender el concepto de este ángulo de potencia, porque nosotros no podemos trabajar con ángulos mayores a estos 30. En algunos sistemas, por ejemplo, en los libros que hay de los hindúes, ¿no es cierto?, van a ver que ellos colocan entre 30 a 35 grados, ¿no? O pueden colocar hasta 40 grados. ¿Por qué? Porque sus sistemas son mucho más grandes, ¿no? Son sistemas mucho más reforzados, con mayor cantidad de unidades de generación y por lo tanto se puede llegar a estabilizar el sistema cuando existe una perturbación importante, inclusive con estos valores de ángulo, ¿no? Pero eso depende de los sistemas. Nuestro sistema no es muy grande, por lo tanto, la estabilidad para nosotros vamos a decir que un sistema es estable cuando este ángulo o el ángulo de potencia es menor a esos 30 grados. Ok.
Otro concepto que también hablan bastante es del cortocircuito alejado de un alternador. Cortocircuito durante el cual la magnitud de la componente simétrica de corriente alterna de la corriente de cortocircuito prevista permanece esencialmente constante, ¿no? O sea, cuando está alejado de un alternador o de una unidad generadora, dice que el cortocircuito, o sea, la magnitud de la corriente de cortocircuito permanece constante. ¿Qué pasa cuando es próximo? Cortocircuito en el que la contribución de al menos una máquina síncrona a la corriente de cortocircuito simétrica inicial prevista es más del doble de la corriente asignada de la máquina síncrona, o en el que la contribución de los motores asíncronos supera el 5% de la corriente de cortocircuito simétrica inicial sin motores. ¿Eso qué significa? Significa de que en el momento en que se produzca una falla muy cercana a las barras donde está conectado un generador, normalmente, dice, esas máquinas síncronas pueden entregar una corriente que puede alcanzar el doble de la corriente asignada a esa máquina síncrona, ¿no? Entonces es fácil entender ese concepto. Acá se habla de las impedancias de secuencia directa e inversa. Nosotros ya la hemos estudiado, ya eso dejamos de lado, ¿no? Todos estos son valores de impedancia. Hemos dicho que los que llevan subíndice 1 son impedancias de secuencia positiva, las que llevan subíndice 2, impedancias de secuencia negativa, y impedancias de secuencia 0, las que llevan 0, ¿no? ¿Qué es una reactancia subtransitoria X2'D? Este es uno de los parámetros que justamente para nosotros es muy importante cuando hacemos un análisis de un cortocircuito. Y dice que es la reactancia efectiva en el momento del cortocircuito. Reactancia efectiva. Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito se debe tomar el valor saturado. Fíjense que acá ya algo que ustedes también han hecho una práctica, ¿a qué se refiere con reactancias saturadas y no saturadas? Fíjense que acá ya tenemos que saber de qué se habla. Dice, cuando se divide la reactancia XD en ohmios por la impedancia asignada, dice, o sea, la impedancia, dice, asignada de un generador son la tensión al cuadrado sobre la potencia del generador o de la máquina síncrona. Dice que se obtiene el resultado por unidad representado por una letra minúscula. Entonces, cuando nosotros agarramos y dividimos el valor de la reactancia entre este valor de impedancia, dice que encontramos el valor por unidad de dicha reactancia. Bueno, acá hay otras cositas más que, bueno, ustedes seguramente lo van a ir leyendo, ¿no? Yo no tengo problema de esto. Es muy fácil. Bueno, muchos de estos son fáciles de poder entender y los que no se entienden, pues normalmente en la literatura, en el trabajo que nos va mostrando esta norma, ya nos da a entender ya de qué se trata, ¿no es cierto? Entonces, acá justamente vamos a empezar nosotros con el análisis de lo que son una falla, ¿no? O lo que son los cortocircuitos. En primera instancia, dice, y esto es lo que les mencionaba, si yo agarro y grafico, o logro graficar, o logro encontrar la forma de onda de un cortocircuito, fíjense que tiene esta forma, ¿no? Fíjense que primeramente se presenta una semionda, hablo una semionda, ¿no? Porque es una parte de la onda, una semionda, que tiene el mayor valor de cresta. Acuérdense que este valor está definido como I sub P. Y hemos dicho que el valor de I sub P
es el valor de cresta, ¿no? Es el valor instantáneo máximo posible de la corriente de cortocircuito prevista, ¿ya? Entonces, I sub P tiene que estar clarito, ¿no? Valor máximo de la corriente de cortocircuito simétrica. Fíjense que esta onda forma parte, en este caso, de dos envolventes. Acá tengo la envolvente superior y acá tengo la envolvente inferior. Normalmente, cuando yo quiero dimensionar un cortocircuito, cuando se presenta un cortocircuito, fíjense que acá yo voy a tener un valor de cresta. Pero este valor de cresta, fíjense que no es el valor máximo. ¿Por qué? Porque quien determina el valor máximo son estas envolventes. Y estas envolventes son fruto de los parámetros eléctricos que forman parte de una instalación, es decir, el valor de las resistencias y el valor de las reactancias. Cuando existen resistencias y reactancias, el comportamiento de un cortocircuito tiene esta forma, ¿no? Es una forma de onda descendente, ¿no? Descendente. Pero fíjense que acá se obtiene el valor de cresta y acá en este punto, podemos encontrar, dice que este valor es el valor máximo, ¿no? De corriente de cortocircuito simétrica inicial. Este valor, fíjense, está multiplicado por un coeficiente que sería 2 veces raíz de 2. El raíz de 2 normalmente aparece fruto de que cuando hablamos entre valores eficaces y valores máximos, ¿no es cierto? Aparece este factor. Y este valor de 2, les voy a mostrar cuando estemos haciendo un análisis matemático ya de la corriente de cortocircuito, aparece este valor cuando establecemos ciertas condiciones. Pero gráficamente se puede decir de que este valor máximo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial es 2 veces raíz de 2 el valor de la corriente de cortocircuito simétrico inicial, que es justamente el valor que nosotros calculamos, ¿no? Este valor es el que nosotros vamos a calcular. Ahora bien, fíjense que acá también aparece otra componente máxima que está representada por la letra A, y este valor A dice que es el valor inicial de la componente de corriente continua. Entonces, cuando se presenta una falla, normalmente aparecen la suma de dos componentes. Aparece la corriente simétrica más la componente de corriente continua. Esta componente de corriente simétrica es la que nosotros podemos determinar mediante un análisis numérico. Esta otra componente también se la puede encontrar a través de un análisis numérico, siempre y cuando conozcamos algunos parámetros característicos para su determinación. ¿Por qué? Porque esta componente es una componente que depende de una exponencial. Depende de esta exponencial. Y depende también de un valor máximo. Entonces, esta corriente es una componente exponencial y que es justamente la que se opone a que esta componente de corriente alterna puede elevarse. ¿Por qué? Porque la corriente, si yo tengo varias
varios generadores conectados a una red y todos están aportando en un mismo momento a esta falla, ¿no? El valor de la corriente puede hacerse bastante grande. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el sistema puede salir puede volverse inestable, y al volverse inestable, el equipo, un generador, por ejemplo, se puede acelerar, y al acelerar puede inyectar mayor corriente, y esta corriente podría ser una corriente que tiende al infinito, ¿no? Obviamente no va a suceder eso, ¿no? Pero ¿quién es la que amortigua justamente este incremento de la corriente? Quienes se oponen a que exista una elevación de la corriente son justamente las resistencias y las inductancias de mi sistema. Son estas componentes las que amortiguan, en este caso, el valor de la corriente de falla, ¿no? Y es por eso que tiene también este componente de corriente continua, hace que tenga este decrecimiento, hasta encontrar un valor que es constante en el tiempo. Fíjense acá, ya es constante en el tiempo. Pero fíjense que acá, el valor máximo sigue siendo 2 veces raíz de 2, pero 2 veces raíz de 2, acá tienes I2' acá, y fíjense acá, tengo I2' acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la magnitud de en régimen, permanente, ¿no? En régimen permanente, aún puede mantenerse el valor máximo de esa corriente, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos sus... Ahí. Entonces ahí también ustedes pueden observar de que lo que les mencionaba, ¿no? Dice de que el valor de la corriente simétrica, ¿no? Depende justamente de la relación Rx o XR. Y que se va a alcanzar el valor máximo o el valor de cresta, este valor de cresta, va a ser más alto o más bajo dependiendo de esta relación, ¿no? Ahora, acá, en esta curva, lo que nos están mostrando, fíjense que es una corriente de cortocircuito que está muy próxima a un alternador, ¿no? Entonces, fíjense cuán importante es conocer estas curvas. ¿Por qué? Porque en el anterior caso, acá fíjense en la curva, ¿no? Fíjense, el valor máximo trata de alcanzar, digamos, su valor, trata de alcanzar un valor máximo, pero en su componente transitorio, su componente de régimen permanente, trata de ser alargado, ¿no? Es más alargado. Sin embargo, acá en este caso, fíjense, la cresta se hace mucho más grande, ¿no? Se hace mucho más grande, tiene las mismas componentes, ¿no? La forma de cálculo también es la misma, 2 raíz de 2 de la corriente de cortocircuito simétrica inicial, ¿no? El valor de I sub P
fíjense el valor de I que es la que crece, y el valor del valor de A, de la componente de corriente continua, también crece, ¿no? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir con esto? Que obviamente la magnitud de la corriente de falla cercano a una unidad de generación es altísima, ¿no? Y si ustedes ahora agarran, creo que por aquí hay otra curva más. Pienso que hay otra curva más. Ya, de acuerdo. Pienso que hay otra curva más para el caso de una falla alejada de un generador. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis de cálculo que se tiene que establecer para determinar la magnitud de la corriente simétrica de falla, ¿no? Dice, el cálculo de las corrientes máximos y mínimas se basa en las siguientes simplificaciones. Durante la duración del cortocircuito no hay cambio en el tipo de cortocircuito involucrado, es decir, un cortocircuito trifásico permanece trifásico y un cortocircuito monofásico también permanece monofásico. Durante la duración del cortocircuito no hay cambio en la red involucrada, es decir, de que no hay un elemento que pueda ingresar o en este caso salir del sistema analizado, ¿no? La impedancia de los transformadores es la correspondiente a la toma principal de los cambiadores de tomas. Esto es admisible porque se introduce el factor de corrección de impedancia. Este factor de corrección de impedancia es muy importante. Han debido ver que hay que determinarlo, ¿no? Para poderlo multiplicar al valor de la impedancia de un transformador, ¿no? Sin embargo, en nuestro caso, podemos hacer un ejercicio del cálculo de esta constante, pero para propósitos generales esto no se lo determina, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos asumiendo que el transformador se encuentra, por ejemplo, en su tap neutral, es decir, el tap donde establece sus valores nominales de operación, ¿no? Dice, además, no se tiene en cuenta las resistencias de arco. Normalmente las resistencias de arco forman parte de los interruptores. Entonces, justamente para poder disipar la energía que se genera en el momento en que se hace la apertura de un interruptor, normalmente lo que se hace es insertar estas resistencias, ¿no es cierto?, a fin de evitar el daño a los contactos móvil y al contacto fijo de un interruptor. Entonces, este valor de resistencia también no se lo considera. Se desprecian todas las capacidades de la línea, o sea, las capacitancias, no las capacidades. Les decía de que muchas veces acá, hasta en la traducción, se equivocan, pero esta es nomás una buena traducción, ¿ya? Admitancias en derivación, es decir, capacitancias en derivación, cuando, por ejemplo, yo analizo una línea de transmisión con conexión o en configuración tipo PI, ¿no es cierto? Donde tengo que las capacitancias, capacitancia media, ¿no es cierto? Y adicionalmente, fíjense, dice, y cargas no rotativas, excepto las del sistema homopolar. No entiendo esto a qué se refiere, no entiendo la verdad, pero a ver, voy a revisar. Dice, aunque estas hipótesis no se verifican estrictamente en los sistemas de potencia, el resultado del cálculo cumple con el objetivo de proporcionar resultados que son de precisión aceptable. Obviamente, si nosotros quisiéramos tener un valor muy fino, ¿no? Bueno, tendríamos que considerar el cambiador de tomas bajo carga de un transformador, el efecto de las líneas capacitivas. Un segundito, por favor. Rodney, teníamos unos 10 minutitos, estoy terminando mis clases de curso de verano. Ya, listo, va.
Ok, entonces, estos 5 puntos importantes. Entonces, fíjese acá, lo importante también, cargas no rotativas, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Método de cálculo. El método de cálculo dice que se tiene que considerar una fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito. Dice, el método utilizado para el cálculo está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito. La fuente de tensión es la única tensión activa del sistema. Cuando me dice tensión activa, no es que se refiere a una tensión que solo depende de la parte real, ¿no? Sino al hablar de una tensión activa se está refiriendo a una tensión única, ¿no? Representativa del sistema. Todas las redes de alimentación, máquinas síncronas y asíncronas, son reemplazadas por sus impedancias internas. ¿Ya? En todos los casos es posible determinar la corriente de cortocircuito en el punto de defecto F con la ayuda de una fuente de tensión equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense ustedes cuando llevaban circuitos eléctricos 1, si yo, por ejemplo, tenía un sistema enmallado, tenía 2 fuentes, yo tenía 2 opciones de poderlas resolver. Una, las resolvía a través del método de Thevenin, que es justamente este análisis, ¿no? El método de Thevenin, y la otra era por el método de superposición. ¿Y cómo hacía por el método de la superposición? Por ejemplo, si yo tenía, digamos, un sistemita, por ejemplo, sencillito, ¿no? Tenía esto, resistencia, y otra fuentecita. Entonces, el método de superposición te decía, si esto era B sub 1 y esto era B sub 2, entonces te decía, primeramente calcular el valor de las corrientes, calculas el valor de las corrientes anulando una fuente. Acá vas a obtener, por decirte, un I sub 1' y aquí obtenías un I sub 2'. Lo que tienes que hacer ahora, por el método de superposición, es trabajar primeramente con esta fuente B sub 1 y encontrar esos valores. Y luego de eso te decía, luego de eso, ahora anulas la otra fuente y determinas el valor de las corrientes justamente con la fuente número 2. Y calculabas acá el I1,2' y calculabas el I2'. Y al final decías que la corriente I no era otra cosa que la suma de I1 más I1,2' y la corriente I2 no era otra cosa que I2' más I2,2'. Ese es el método de superposición. Así es como se tendría que hacer para un sistema de varias fuentes. Entonces, si es un sistema de varias fuentes, imagínense, tengo que sumar un montón de corrientes y eso obviamente me traería muchos problemas. Entonces, por eso, dice, es mejor trabajar con una fuente de tensión equivalente instalado o ubicado en el punto de cortocircuito. Entonces, eso tiene que estar claro. Ahora dice, en todos los casos es posible determinar la corriente de cortocircuito en el punto F con la ayuda de una fuente de tensión equivalente. No son indispensables los datos de operación ni de carga de los consumidores. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando ustedes tengan un sistema, por ejemplo tengo un generador, tengo un transformador, tengo una línea, tengo un transformador y, por ejemplo, tengo acá un motor. Pero, por ejemplo, yo puedo tener acá una carga conectada. Puede ser una carga P más J veces Q. Esto es una potencia demandada en esa base. Entonces, cuando yo analizo una falla, por ejemplo, que se presente en este punto, entonces, quienes tienen que formar parte de mi sistema es este generador, es este motor y obviamente las impedancias de cada uno de estos elementos. No así
esta carga. ¿Por qué? Porque esta carga no aporta ninguna corriente a la falla. En cambio, este motor, ya les he explicado por qué el motor va a aportar, en este caso, a la falla, en este sentido, justamente porque se genera, si esto era B sub 1 y aquí era B sub 2, se genera una diferencia de potencial entre B2 y B1. Y como hay una diferencia de potencial, la corriente ahora va a seguir el camino contrario, ¿no? Entonces, estas cargas, o finalmente puedo tener, por ejemplo, bancos de capacitores. Puedo tener un banco de capacitores. Puedo decir que esto es JB menos J veces XC. El banco de capacitor tampoco no aporta. ¿Por qué no aporta? Porque acuérdense cuando veían ustedes el proceso de amortiguamiento. A ver, un segundito, voy a recordar algo de física. Veíamos en los circuitos RL, RC, RLC, pero podías tener componentes puros, es decir, solamente o una capacitancia o una reactancia, pero obviamente eso es en forma ideal. ¿Por qué? Porque si yo tengo una bobina, esa bobina sí o sí va a tener un valor de reactancia. Pero cuando es un capacitor puro, voy a suponer que nosotros tenemos esto. Esto es corriente, esto es tiempo y esto es corriente. Entonces, normalmente en un capacitor, ¿qué es lo que sucede? En un capacitor, en un momento determinado, se carga. ¿No es cierto? Un capacitor se carga en un momento determinado. Y en un momento determinado, o sea, en el medio ciclo se carga y en el otro medio ciclo se descarga. ¿No es cierto? Entonces, cuando se descarga o cuando se carga, normalmente el tiempo que tarda en realizar justamente ese tiempo de cargo-descarga son pues tiempos mucho más cortos de los que normalmente se pueden emplear, por ejemplo, cuando se produce una falla o un cortocircuito. Entonces, estos elementos, por ser elementos muy rápidos, ¿no? No se los considera como una fuente de voltaje, ¿no? Una fuente de corriente, una fuente de voltaje, ¿no? Una fuente de alimentación como este o como este. ¿Por qué? Porque como les he mencionado, el proceso de carga y descarga de un capacitor es demasiado rápido, ¿no? Entonces, hemos dicho que más o menos el despeje de una falla tarda entre 100 y 120, 140 milisegundos, ¿no es cierto? Ese tiempo para un capacitor es demasiado grande. Entonces, cuando pase, por decirles, unos 20 milisegundos, el capacitor se va, digamos, en el momento de la falla, se presenta justo cuando está en su máximo almacenamiento de energía. En el momento en que se produzca la falla, inmediatamente este capacitor se va a descargar, pero va a ser tan rápido esa descarga que va a ser imperceptible y obviamente que va a tener un efecto, un pequeño oscilo, ¿no? Un pequeño oscilo que va a ser, por así decirle, despreciable en relación a este generador o en relación a este motor, ¿no? ¿Por qué? Porque este generador, por mucho que se haya presentado la falla, este generador va a seguir girando, va a seguir generando energía eléctrica y va a seguir aportando durante todo ese periodo largo de tiempo que tiene, entre 100 y 140 milisegundos. Mientras el capacitor, si se ha presentado la falla en este punto, va a tardar, por decirles, 2 milisegundos.
Pero la falla no es en 2 milisegundos, la falla va a estar presente durante 140. Y el efecto que tiene este generador y este motor es mucho más grande comparado con un capacitor. Ahora, este capacitor tendría que ser demasiado grande. ¿Para qué? Para que justamente la constante de tiempo sea más grande y este elemento pueda tener un efecto considerable en la falla. Entonces, ahí sí yo puedo agarrar y puedo contar con esa corriente que pueda entregar ese capacitor. Pero como les he dicho, no son capacitores tan grandes porque no superan los 40, 60, hasta 100 megavoltamperes reactivo capacitivo. Pero esos valores son pequeños comparados, por ejemplo, con los 300 megavatios de potencia que tiene este generador o tiene este motor. O finalmente, por el simple hecho de que su constante de tiempo es demasiado pequeño como para poderlo considerar en un análisis de falla, ¿ya? Entonces, es por eso que no se lo considera tampoco a los bancos de capacitores. Vamos a un par de minutitos más y ya lo que dejamos ahí, ¿ya? Bueno, entonces, los tipos de fallas, fíjense, acá yo tengo una falla, es una falla trifásica, fíjense cómo los define, para que ustedes también vayan viendo en los ejemplos que muestra. La corriente que calcula es el I2'K, ¿no? Sabemos que es la corriente de cortocircuito simétrica, pero trifásica, por eso tiene 3. Cuando esa misma corriente o esa misma falla se produce entre 2 fases, lleva la constante 2, el coeficiente 2. Cuando es entre 2 fases y además es con conexión a tierra, es IK2 EL2, ¿no? Aumenta este EL2, que representa una falla a tierra. Y finalmente, cuando es una falla entre una fase con tierra, entonces solamente la define como I2'K1. Acá no hay más que mostrar. Esta partecita sí es importante, figura 4. Fíjense, en esta figura 4, acá tengo un sistema externo, tengo barras, tengo un transformador. Este transformador, fíjense, es un transformador variable. Tengo una carga no giratoria, como lo que les he mencionado hace rato, P más J veces Q. Tengo otra carga no giratoria también en esta barra, y la falla se presenta en esta barra, ¿no? Y dice que este sistema se lo puede representar, fíjense, este sistema es un sistema mallado, que para nosotros posteriormente lo podemos considerar como una barra infinita. Dice que tiene una resistencia R sub Q, X sub Q, le está dando y le está asignando ese subíndice, ¿no? Para el transformador, el RTK y su XTK, que es su resistencia y su reactancia, que están en serie. En esta barra, que es el punto A, fíjense, solamente se conecta en serie la resistencia de la línea y la reactancia de la línea. Fíjense, no se considera la impedancia de esta carga no giratoria, no se considera la impedancia de esta carga no giratoria, y fíjense que la falla, como se encuentra en la barra F, dice que este modelo tiene que considerar una fuente conectada en el punto de falla, que eso es lo que está haciendo, está conectando una fuente por el que va a circular la corriente de cortocircuito, y que acá el valor del voltaje de esta fuente equivalente dice que tiene que ser C veces U sub N dividido entre raíz de 3. Es muy importante eso. Entonces, fíjense, todos los elementos se conectan en serie. Este elemento que está en paralelo, ¿no? Está en paralelo, no se lo considera. Este otro que está en paralelo a esta barra no se lo considera,
¿Y qué es lo que dice acá? Dice, la figura muestra un ejemplo de la fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito como la única tensión activa del sistema alimentado por un transformador con o sin cambiadores de tomas en carga. Se considera que todas las tensiones activas del sistema son nulas. Todas las tensiones son nulas. De esta forma, la red de alimentación de la figura se representa por su impedancia interna, ZQ, transferida al lado de baja tensión del transformador, y el transformador por su impedancia referida al lado de baja tensión. O sea, acá lo que están considerando es el hecho de trabajar con valores absolutos. Por eso están diciendo referida, ¿no? Sin embargo, hemos dicho que nosotros cuando analizamos en valores en por unidad ya no nos interesa si están referidas al lado primario o al lado secundario. Eso ya para nosotros no nos sirve, ¿no? Sin embargo, esto es aplicable cuando estamos analizando en valores absolutos. Dice, no se consideran las admitancias en paralelo, por ejemplo, las capacidades de la línea y las cargas pasivas, cuando se calculan las corrientes de cortocircuito de acuerdo con la figura 4b. En ausencia de normas nacionales, parece adecuado elegir un factor de tensión C, de acuerdo a la tabla 1, considerando que la tensión más elevada en un sistema normal no difiere en un valor medio, más de aproximadamente el 5%. Esto en el caso de redes de baja tensión y 10% para el caso de alta tensión. Entonces, acuérdense ustedes, cuando leíamos nosotros la ley de electricidad, decía, ¿no es cierto?, de que el nivel de tensión en alta tensión podía sufrir, existe un rango de franja tolerable y admisible de más 5% y menos 7%. Entonces, para nosotros esto, bueno, está dentro de estos márgenes, pero la ley de electricidad a nosotros es muy clara. Dice, tienes que trabajar con esta variación de tensión. Lo voy a ver en este momento para estar seguro de lo que estamos hablando. Ustedes también en la ley de electricidad pueden verlo, véanlo en lo que es calidad, ¿no? En calidad está ese concepto. Aquí dice niveles de tensión. Dice, las variaciones porcentuales de la tensión admitida en esta etapa, medidas en los puntos de suministro con respecto al valor nominal, son las siguientes. Cuando el suministro es realizado en alta o media tensión, la tensión de suministro en el punto de entrega de la energía se fija en favorable más 5 y menos 7,5%. Favorable y tolerable entre más 5 y menos 10%. ¿No? Entonces, fíjense, ahí ya nos está dando los márgenes en los cuales el nivel de voltaje, la señal de voltaje tiene que estar dentro de esos rangos, ¿no? Y eso es parte de del reglamento de calidad de distribución. Entonces, ahí establece justamente esos márgenes, ¿no? Más 5, menos 7, 5, y más 5 y menos 10.
Entonces, para calcular entonces el valor de esa constante, si vamos a hacer un análisis en baja tensión, que es muy normal, por ejemplo, cuando hacemos instalaciones eléctricas, ¿no es cierto? Entre 100 y 1000 voltios, dice que el valor de C máximo tiene que ser 1.05 o 1.10. ¿Cuándo es 1.05? Para sistemas de baja tensión con una tolerancia del 6%. Por ejemplo, sistemas renombrados de 380 a 400 voltios. ¿Y cuándo es 1.10? Para sistemas de baja tensión con una tolerancia del 10%. Fíjense, interesante esto, ¿no? 1.05 y 1.10. Y ese mismo valor, este es para el valor máximo, y para el valor mínimo dice que 0.95. No puedes reducir este valor. ¿Qué pasa, por ejemplo, en alta tensión? A nosotros, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿No es cierto? Para tensiones superiores a 35 kV, debemos asumir que ese C máximo es 1.10 y el valor mínimo tiene que ser simplemente 1, ¿no? Alguna vez yo hice esta pregunta y bueno, la gente se equivocaba, ¿no? ¿Por qué? Porque hacían uso de este 0.95, ¿no? 0.95 es para baja tensión, ¿no? Para media y alta se considera que ese valor, el valor de la tensión tiene que ser el valor nominal, ¿no? Y que podemos asignarle un 10% en caso de establecer el nivel de cortocircuito máximo. Ok, entonces, ya son las 10, jóvenes, no quiero aburrirlos más. Sé que han visto que es pesado, ¿no? Es pesado leer y luego ya volver y entender, ¿no? El tema es entender. Pero esta es la norma, ¿no? Y si nosotros aprendemos lo que dice la norma, pues todo lo demás ya es sencillo de interpretar y obviamente nos podemos dar cuenta inclusive que alguna teoría que leamos en algún otro libro están equivocadas. Por ejemplo, hay un libro que ustedes se deben acordar, Enrique Harper, ¿no? Cuando él analiza, por ejemplo, los sistemas en alta tensión, hace uso de este voltaje, ¿no? Entonces, eso es un error conceptual, ¿no? Por eso a mí nunca me ha gustado leer los libros de Enrique Harper, porque son libros mal traducidos, ¿no? Mal traducidos y los ejercicios también están mal hechos. Entonces, jamás hagas en ese libro, ¿no? No sirve. Entonces, la norma es otra cosa. Bueno, entonces vamos a quedar acá, jóvenes. Mañana, por si acaso, vamos a dar el examen del control de lectura, ya que les he mencionado, y el día sábado vamos a dar su examen, su segundo parcial, ¿ya? Entonces, mañana va a ser rápido nuestro examen. Lo voy a hacer para que lo vean de manera virtual, ¿ya? Pero el tiempo, jóvenes, va a ser muy cortito, muy cortito. O sea, si no sabes, es mejor que pases a la otra pregunta, porque como van a ser varias, cuidado que se queden a la mitad del camino y ni siquiera lo entreguen, ¿ya? ¿Eso por qué razón? Porque lastimosamente hay mucha copia o hay exámenes en grupo y eso la verdad no es bueno, ¿no? O la otra es de que demos un examen presencial y lo demos en el, ¿cómo se llama? Y lo demos en en el obelisco, ¿no? Es que lo que no quiero es, un poco, ya estamos a 26, ¿no? Ya estamos a 26, tenemos pocos días nomás ya para acabar el mes. No quiero, mañana quiero seguir avanzando y la otra es que el día sábado demos los dos exámenes, el de control de lectura y demos el segundo parcial. No sé qué dicen ustedes, jóvenes. Por favor, quisiera que ahora hablen o continuamos con lo que les he mencionado. Sábado, ingeniero, por mi parte. Sábado podría ser, por favor, los dos.
Tenemos examen final de diseño de sistemas de control, entonces chocaría. Mañana. Sí, mañana es el examen final de diseño de sistemas de control. Ya, entonces los demás están de acuerdo de dar el sábado, porque obviamente también va a ser pesadito, ¿no? Es harta teoría, ¿no? Al final la materia por eso es teoría, ¿no? Acá no es lo mismo cuando vemos JTP. En JTP yo me pongo a realizar ejercicios. Esto es teoría. ¿Están de acuerdo los demás? Por favor, levanten la manito. Todos los que están de acuerdo en dar el examen de lectura el día sábado, más el examen del segundo parcial. A ver, por favor. Voy a ver cuántos son. 2, 4, 6, 7. Dos, 4, 6, 8, 10. Eso sería para el día sábado. Para el día, a ver, bajen la manito, por favor, todos. Ya, quedarían 11. ¿Quiénes están de acuerdo en dar mañana el examen dentro del horario, pero que sea de forma virtual? Levanten la manito, por favor. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, los demás parece que no dicen nada. Entonces, el día sábado damos los dos exámenes, ¿ya? El sábado, obviamente, no podemos darlo en la noche porque ya no nos van a abrir. El sábado tendríamos que vernos 8 de la mañana, ¿no? 8 de la mañana, empezar el examen y dar los dos como hemos acordado, ¿ya? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Por favor, no quisiera que después hayan quejas. Inge, tal vez no sería mejor dar el sábado en la mañana el segundo parcial presencial y en la noche tal vez virtual, el tercero, o viceversa. Es que lo que quiero es avanzar, como les he mencionado, jóvenes. Tenemos que avanzar también. Es que vamos a dar examen y después ustedes van a estar aburridos, eso, y no vale la pena, ¿no? Inge, ¿y si damos el examen de forma virtual al finalizar la clase? Sí, estaría mejor, Inge, virtual. También, no tengo problema. Pero igual es cansador, ¿no? Pero ya, no sé, ustedes decidan. A ver, los que estén de acuerdo con la opción de su compañera, levanten la mano, de que podamos dar el examen de control de lectura al final de la clase del día sábado. Cinco, 10, 14, 15. Bueno, la mayoría es la mayoría. Ok, entonces vamos a hacer eso, jóvenes, ¿ya? El examen, el día sábado, por favor, a las 8 de la mañana nos vemos en el obelisco, ¿ya? Tienen material, jóvenes, para leer, tienen el documento que les he enviado, revisen también ejemplitos, ¿no? Revisen ejemplos, les he dado tareas prácticas, jóvenes, relacionados al mismo tema. Al final de ahí salen las preguntas, ¿ya? Por favor, lean todo de tal manera de que puedan sacar una buena nota. Las personas que reprueban este segundo parcial, jóvenes, es mejor que ya no vengan, ¿ya? Porque ya no tienen opción. Así es que no la pelen. Bueno, eso es todo, jóvenes. Que les vaya muy bien. Buenas noches y buen descanso.